De diciembre para acá, prácticamente te va. Que iba a ser la... Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy no pensaba hablar y trato de no hablar de temas personales y demás, pero bueno, a veces hay fechas que son significativas. Yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Escuché durante toda la semana pasada y demás el tema de la famosa Revolución Libertadora y en realidad me sorprendí porque personas como Víctor Hugo es mayor que yo, pero evidentemente en ese momento era un chico, hablar con absoluta, no sé, seguridad sobre algo que yo conocía y que conozco en forma personal. He tratado de no personalizar en un montón de momentos, pero se me hace muy difícil cuando uno ve claramente la tergiversación de la historia argentina de los últimos 70 años. Y la tergiversación es grande cuando se habla de una revolución libertadora, de 300 muertos en la Plaza de Mayo, que es cierto, eso es innegable, pero no se habla de la dictadura de Juan Domingo Perón, porque se vivió una dictadura y la gente estaba sojuzgada. Voy a después explayarme un poco en el tema dictadura y por qué lo digo, porque es el autor de una frase de 5 por 1 no van a quedar ninguno. Y no era el león herbívoro del 71, del 71, sí. En ese momento, él manda a quemar a las iglesias y manda a incendiar las iglesias. No es, como dice Víctor Hugo, que las movilizaciones que se estaban absolutamente enardecidas, y más que enardecidas él no dijo, sino que estaban obviamente dolidas por el tema, le echaron la culpa a la iglesia del tema también de que estaba en connivencia con los militares en esa época. Eso es mentira, absolutamente mentira. Y no solo es mentira que puedo dar fe que es mentira, sino que en los colegios las monjas se tuvieron que cambiar los hábitos por ropa. Los vecinos de esos colegios les dieron asilo porque las estaban persiguiendo. Porque en ese momento la iglesia hablaba de la dictadura de Perón. ¿Y por qué digo que era una dictadura? No voy a cambiar el tema de la historia de lo que fue la dictadura del robo de bebés, de gente desaparecida y todo lo demás. Voy a hablar de ese momento y de los momentos previos que llevaron a eso, donde él escapó cobardemente en una cañonera yendo a Paraguay. Eso está en la historia. Y es una historia que hoy el peronismo no quiere contar. Y por eso llegó a lo que llegó con estas hordas salvajes que prácticamente la estamos viendo amenazando a toda la población y cortando rutas y cortando autopistas. Pero voy a ir al punto básico de lo que se vivía en ese momento. En ese momento era la opresión más absoluta y había muertos por disidencia, y había periodistas, y había editoriales como La Prensa que fueron incendiadas. Y fueron incendiadas precisamente por las hordas a las que llamaba Juan Domingo Perón. Ni hablemos del sistema de delación que había entre vecinos. En esa época no se podía tener una empleada doméstica o alguien al servicio que realmente era un enemigo. Habían pasado a ser esas personas las delatoras del sistema, sin hablar de la gente que en ese momento trabajar en el Estado era un logro y era un honor, porque la gente con decencia trabajaba en el Estado, no tenían prebendas
como las de hoy en día. La gente trabajaba hasta los sábados, y los sábados todo el día. O sea, esa historia de los derechos de los obreros y del 17 de octubre es muy interesante, pero también está contada de una manera muy romántica. He tratado de ser bastante respetuosa con el tema, pero cuando a uno le afecta en forma personal, cuando gente que estaba ejerciendo la docencia fue echada, y además de echada, amenazada por los grupos paramilitares que tenía en ese momento, que después degeneraron obviamente en la AAA, Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón era un león en busca de sangre en ese momento. Pero cuando le tocó y que sabía que la mano le venía dura, se escapó. Por eso es que Roberto Galán nunca pudo, nunca tuvo un lugar en la historia, en esa historia real de Venezuela, de Juan Domingo Perón. Por el otro lado, esa historia de que hoy vemos que los jubilados hablan, pero dicen cualquier barbaridad. Bueno, señores, eso lo empezó Juan Domingo Perón, robando las cajas del ANSES. En ese momento no se llamaban ANSES, sino cajas jubilatorias. Y eso lo sabía todo el mundo, y lo vivió todo el mundo. Claro, no hay muchas personas que estén vivas. Yo era chica, pero sabía de las amenazas que tenía la gente que trabajaba en las empresas, de las amenazas en las cuales la gente, que eran los dueños de esas empresas, tenían que pagar un peaje para que no les secuestren a sus hijos, o para que directamente no los hagan desaparecer en una zanja. Y eso sucedía. Y sucedía en la Argentina. Díganme ustedes si era o no una dictadura. Bueno, con nombres y, los eufemismos de hoy en día, hablan del gobierno de Juan Domingo Perón, que fue derrocado, y que obviamente yo considero el error más grande y además un hecho de venganza, porque señores, esos militares eran peronistas y siguieron siendo peronistas después a lo largo del tiempo. O sea, no es que esos militares eran probos y que pretendían una democracia. La Argentina vivía momentos, como toda Latinoamérica, que eran militaristas y que obviamente eran todos esos militares de oficina que después jamás fueron a las Malvinas, eso es obvio. Yo no estoy desconociendo la historia que viví y de la cual sufrí también siendo adolescente, siendo una niña poco más grande, pero sí tengo que contar esa historia vivida de una dictadura como era la de Perón. Y no podemos decir que no fue así. ¿Y por qué lo cuento hoy? Bueno, porque estuvo el 16 de junio y porque además, hoy nuevamente, va a haber una marcha, pero además, durante todos estos días, escuché las mismas contestaciones de hace 50, 60 y 70 años. Las mismas amenazas, las mismas bravuconadas. La diferencia, ¿cuál es? Que, bueno, este chico de Olga, creo que, no sé si es Casero, no es Casero, es el otro, es el hijo de Pablo Granados, dijo, eran chicos, siempre fueron chicos, siempre fueron chicos, siempre. Eran chicos que no iban al colegio, eran chicos que fueron adoctrinados con Eva me ama, Evita me ama. Perón no era la famosa de Perón cumple, Evita dignifica solamente. El UPA, que era el libro de lectura de esa época, era el libro absolutamente más doctrinario que había. Ni hablemos de lo que pasaba en la UES, ni hablemos de las chicas que perdieron claramente sus años de secundario por no ir a la UES y no ser cariñosas con el general. Esta historia estuvo en la Argentina, y mientras que sigamos manteniendo mentiras y que sigamos viendo un periodismo que se solaza claramente en hacer todo este
corso y esta romería, vamos a entender que siempre vamos a estar en el Día de la Marmota, porque hoy es el Día de la Marmota. Hoy, claramente, está un montón de gente va a ir a acompañar en el sentimiento de una persona que es política y está presa. Pero no está presa por proscripción, que es lo que intentan plantear. Está presa porque ella no construyó, porque se lo llevó a su bolsillo y al de Lázaro Báez y al de los 9 que también están involucrados en este tema, que son hombres, porque esto no es una cuestión feminista, ni que porque ella es mujer, se lo llevó al bolsillo, se lo llevó a sus negocios, se lo llevó a la política partidaria, y las rutas en Santa Cruz no están. Las rutas en la Argentina tampoco están. Tengo que decir que yo tengo una sobrina muerta en una de esas rutas y no me puedo quedar callada. Estaba embarazada de 6 meses de una nena que no nació, porque murieron las dos a la vez. Yo no puedo callarme con esta historia inventada de una lírica que no podemos entender, de una lírica que generan gente en las municipalidades de la provincia de Buenos Aires, pagado con los impuestos de la gente de la provincia de Buenos Aires. Yo me hago esta pregunta: los que lo votaron deben estar chochos de ir a pagar con sus impuestos y que hoy en las municipalidades no está abierto. No está abierto. O sea, si alguien quería hacer un trámite, no lo iba a poder hacer. Porque, claro, tenemos que ir, marchar para estar en el sentimiento y en el corazón de Cristina. Sí, estoy más que enojada, estoy triste. Y estoy triste porque lo único que veo es que la gente tiene miedo. Y está volviendo el miedo. El mismo miedo que vi en los 70. El mismo miedo que me contaban mis abuelos y mis padres en los 50. El mismo miedo. No hay vuelta de hoja. La realidad está en todos los medios. Está en las redes. No son chicos que hacen grafitis. Son personas con el dinero de la provincia de Buenos Aires que están, tirando estiércol a un diputado. Por supuesto que se pasó de la raya, obviamente, al insultar de la manera que insultó a la hija de Cristina, que no tiene nada que ver en esto. Y digo no tiene nada que ver porque definitivamente fue involucrada una persona que decidió hacer del silencio su modo de vida. Entonces, el ser hijo de alguien no lo hace tampoco ser corrupto, aun cuando obviamente vivió de esas mieles de la corrupción, sí, la vivió. Pero no es lo mismo ella que su hermano. Su hermano actúa en política y su hermano también está denunciado en otras causas. Yo creo que el miedo que intentan generar en la población una persona como Pablo Echarri, un pseudo sacerdote como Olveira, que en definitiva digo pseudo sacerdote porque la Iglesia Católica lo dispensó. La Iglesia Católica Vaticana, que por otra parte se maneja y se manejó con una enorme ambigüedad con respecto a todos los gobiernos de Cristina. No es la misma iglesia, no es la misma iglesia que denuncia realmente al peronismo. No, esta iglesia fue claramente política y se mostró política y por eso perdió a los fieles y hoy no tiene fieles, tiene militantes. Y los que representaban a esa iglesia desde el púlpito, lo único que hicieron fue política. Por eso es que alejaron a la gente realmente que buscaba, un confort espiritual de esa gente, de esos sacerdotes, podríamos llamarlos, porque el pobre no necesita que venga alguien en una situación superior, como puede ser un sacerdote, y que se mimetice con él, que hable de la misma forma, que se haga el
uy, fierita, fierita, se haga el marginal. No, porque el pobre es pobre, pero no es boludo, ¿eh? Esa es una de las cosas básicas que yo creo que para mí el peronismo no entiende. Y no entiende y no le importa. Yo el otro día vi cómo habló María Luján Rey y me di cuenta que de la tragedia de Once. Me di cuenta que con pocas palabras y con frases muy suaves dijo algo muy interesante. Más allá de todo el tema de la corrupción, dijo algo muy interesante, que es básicamente que la gente que sigue votando esta corrupción es porque cree que a ellos no le van a pasar. A ellos no les va a pasar una tragedia de Once. A ellos van a salir a la calle y no los van a matar un chorro. Porque es el claro individualismo del argentino. Esta es la respuesta del claro individualismo del argentino. Pero ¿qué sucede? Hoy yo me pregunto, porque esta marcha yo la asemejo, extrapolo la idea con la quema del cajón de Casildo Herreras. Casildo Herreras era así, me parece. Porque ya ni me lo acuerdo, realmente. Ojo, y yo les digo claramente que está muy cerca, está acá a la vuelta a las elecciones. ¿Y por qué lo digo? Porque mucha gente optó por Raúl Ricardo Alfonsín por miedo. Por miedo a que vuelva esa dictadura exactamente igual que la de Juan Domingo Perón. Porque en esa época, en los 70, había mucha gente que vivía todavía y que había vivido la dictadura de Juan Domingo Perón. Ahora, claro, no la vamos a llamar dictadura, la vamos a llamar gobierno, ¿no es cierto? Porque fue elegido por el pueblo. Sí, es cierto. Como también Maduro es elegido por el pueblo, ¿no? Pero yo no me voy a ahondar en eso. Yo voy ahora a hablar de un tema como el de ayer, en donde una persona como Marcela Feudale, y creo que no hago en ella hincapié, son las Marcelas feudales de la vida, que entre paréntesis a Feynman le encanta esa frase, y es mía, Feynman. En esa sí tengo que decirlo. Las palabras son de todos, pero en este caso, cuando yo hablé de Valdés, dije los Valdés de la vida. Pero parece que te gustó, y la vuelvo a repetir. Las Marcelas feudales de la vida, cómo quedan en evidencia la ignorancia supina que tienen, que está tapada absolutamente por el fanatismo. Esta mujer no había leído, y yo tengo que pensar que Ángel de Brito estuvo muy astuto en el de haber citado a muchas personas que realmente pueden hacerle una contraposición con argumentos a una persona que no los tiene, que no sabe de historia, porque la historia se la vieron contando otros, porque leyó por los libros, porque no tuvo la objetividad, porque será historiadora, sí, también, yo soy periodista, soy un montón de cosas, pero también si yo no sigo formándome, la historia va cambiando, y la historia en el mundo, y fíjense ustedes que cómo ha cambiado el mundo en este momento, que Israel, que en el año 88 era aliado de Irán, hoy lo está combatiendo. Miren cómo ha cambiado ese mundo. Y si una persona que se dice historiadora, lo único que sabe hablar es de la época de la colonia, que haga un revisionismo histórico de esa época, que hoy ya lo están haciendo muchos historiadores. Porque que nos vamos a quedar con el cuentito del diario La Nación de Bartolomé Mitre. No, yo no me quedé ni con el Instituto Sanmartiniano, que jamás en la vida dijo que San Martín había tenido una amante peruana que tenía un poder político increíble, una mujer de la sociedad. Bueno, yo
lo único que digo es que esta mujer no supo plantear el tema. Lo único que era ponía caras, unas caras de bronca y de odio terrible hacia Florencia Arieto, que le plantó cara de algo real. Le plantó cara con el conocimiento de esta causa. Le plantó la cara desde un punto de vista donde vos no la podés refutar, porque hay un tema. Esta causa tiene 17 años como mínimo, pero ya la vienen luchando en Santa Cruz de hace muchos años con una justicia adicta que la sobreselló a ella. Y que todas las justificaciones que puso ayer esta mujer daban pena. Porque yo puedo tener un decreto y soy presidente que viene, o puedo tener una institución o una forma de financiarme que viene de gobiernos anteriores y que la crearon gobiernos anteriores, pero derivarla o desviarla para lo que a mí me conviene y para mis propios negocios y para un un bancario devenido empresario que era el socio de mi marido. O sea, vamos, nena. O sea, ¿esa es una justificación? Bueno, yo no me voy a tirar en contra de ella porque creo que hay miles, como Pablo Echarri, por ejemplo, que tienen una abstinencia de pauta. Tienen tienen abstinencia de subsidios. Como muchísimos otros actores, la chica esta, creo que una tal Barrientos que estaba al lado con una cara de odio que se la mataba, que yo creo que se agarraba a alguien tipo, no sé, Mercedes Ninzi, poco menos que la acogotaba. ¿Esa es la forma de democracia que queremos? Y yo me hago la pregunta de lo siguiente. Si en el año 83 Cacildo Herreras quema un cajón y a partir de ahí gana Raúl Ricardo Alfonsín, ¿qué es lo que tuvimos hasta ahora? ¿Una ficción de democracia? Porque estos 16 jueces que la juzgaron a ella fueron elegidos por ella y el marido. Lo mismo que los jueces de la Corte, porque hay otro tema. Esa estupidez, porque se dice que uno de los jueces de la Corte fue elegido por Macri. Macri presentó un DNU, pero después tuvo que pasarlo por el Senado, que la mayoría era peronista y era del partido de ella. Entonces, vamos, yo lo que creo es que esta gente nos ha permitido, me hago esta pregunta, de tener la entelequia de tener una democracia hasta ahora. Nos ha dejado elegir dentro de, no sé, del zoológico de ellos. Porque la verdad, si hoy vamos a volver a querer hacer una pueblada y a querer hacer, no sé, un supuesto 17 de octubre, para una persona que está condenada en forma absolutamente legal por la justicia argentina y que la justicia es una institución dentro de la democracia. Entonces, yo me hago la pregunta, entonces, ¿el peronismo nos dejó tener una democracia? Y le tenemos que ir a rendir pleitesía al peronismo, que considera que esto no es democracia, que hay una justicia que está totalmente ilegal y no es constitucional, como dicen algunos, y que se habla de un indulto imposible para una persona que está condenada por corrupción. Yo no es enojo, les vuelvo a repetir, es miedo. Es miedo por mis hijos, es miedo por mis nietos y es miedo por todos aquellos nietos e hijos que hoy, por ejemplo, no han podido ir a estudiar a los colegios que están cercanos a donde ella está. Yo espero que reflexione esta mujer, pero no sé si va a reflexionar antes de las elecciones. Lo más probable es que siga alimentando una hoguera. Ahora, yo me hago esta pregunta. Esta marcha de hoy no es un tema como el de Cacildo Herreras. Esta marcha de hoy, muchachos peronistas,
bueno, está mostrando un tema que la gente en la Argentina ya maduró, porque por eso vivió una guerra, pequeña, cortita, pero la vivió. Y en el año 83 decidió que iba a tener una democracia. Quizá no sabíamos que este peronismo nos iba a poner los límites de esa democracia, como se los puso a De la Rúa, como se lo puso a Macri, con 17 toneladas de piedras. Digamos que, como también se lo puso a Alfonsín, con 14 paros generales, y donde tuvo que irse rápidamente, haciendo un arreglo con el peronismo, justamente. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿esta democracia es la democracia que nos va a dejar hacer o tener el peronismo? Las elecciones están acá a la vuelta. Y yo no hago ninguna advertencia porque no son amenazas. Es simplemente el comentario de lo siguiente. Si van a hacer esto durante todo este tiempo, ¿cuál va a ser el rédito electoral que tengan? Porque ahí es donde yo me pregunto si ellos se están dando cuenta de que entraron al siglo XXI. Porque los puestitos de choripán, la señora vecina esta fascinada de que a la gente no le molestaba para nada que hubiera una romería ahí por Constitución. La verdad es que me da la sensación de que tanto cinismo y tanta violencia que están provocando, tanta agresividad en la que están provocando, ellos mismos creo que van a entender de a poquito, incluso también Kicillof, porque ¿cuál va a ser el rédito? Hoy las intendencias que participan en esa marcha no trabajan. ¿Por qué? Para que vayan como espontáneamente. ¿Para que vayan como? ¿En dónde? ¿Con qué buses? ¿Con qué plata? Van a ir, por ejemplo, de Escobar van a ir no sé, José Cepaz, que van a ir en buses, por supuesto, buses que funcionan en los colectivos normales, o van a ir en todos los colectivos puestos por esas municipalidades. Bueno, no sé, yo realmente estoy a la vez triste y enojada, porque todo parece que vuelve y vuelve y vuelve en una farsa y en una parodia que justamente es precisamente porque una de las cosas y una de las deudas grandes del peronismo es haber deseducado a la gente, haberla mantenido en la ignorancia. Porque Perón les regalaba una máquina de coser a la gente, pero no les construyó escuelas, no les construyó rutas, no les llevó el agua potable, no les llevó un gasoducto para tener gas, que nosotros nos sobra, porque ahora lo vamos a exportar. O sea, ¿no pensamos en algún momento, que, bueno, esto no puede continuar, pero no puede continuar incluso para ellos, porque también es una rémora que no los deja crecer para entender lo que quiere el vecino, lo que quiere la gente. Y eso, lamentablemente, con este tipo de movilizaciones, es volver a un pasado que ellos quieren vanagloriarse, ellos quieren considerarlo, bueno, un pasado histórico, pero cuando uno mira países como Uruguay, donde la educación secundaria es obligatoria, y uno mira esa educación que tiene la gente al tratarse, uno mira esa manera en la que tiene la gente, el periodismo, cómo trata los temas. Nuestro periodismo es hijo de esa ignorancia.
nuestro periodismo, y son pocos los que pueden llamarse periodistas reales, hablando con formación, hablando con sustento. Lo mismo hablo de los abogados que se sientan en esos paneles, que son abogados hijos de un garantismo que en la provincia de Buenos Aires se transformó en abolicionismo. Pero bueno, creo que hay muchas cosas, habría muchas cosas para contar, habría muchas anécdotas de las cuales uno puede referirse. Yo sostengo lo mismo, dos cosas. No voy a negar la historia del 70 al 83. Es una historia cruel, es una historia que decididamente todos nosotros tenemos que decir y hacer autocrítica. Pero yo tampoco voy a negar que esos militares también eran peronistas, en su mayor parte. Y que hoy esos montoneros y esos asesinos fueron gobierno hasta el año 2023. De hecho, miren qué ironía, uno de los montoneros es ex montonero, diríamos, hoy empresario devenido, es el dueño de las tobilleras. Miren ustedes. Bueno, es interesante el tema, pero no voy a detenerme en eso, porque también en Uruguay muchos de los tupamaros, hoy uno de los ex tupamaros es dueño de un supermercado, o sea que evidentemente eso no le quita el tema a la cosa. Lo que sí digo es que las elecciones están acá a la vuelta y que esto no se transforme en el cajón de Casildo Herreras, porque la gente tiene que votar lo que realmente quiere. Y en esta democracia, aun cuando haya estado pintada por el peronismo, sigue siendo democracia y sigue habiendo instituciones, la justicia, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y sigue habiendo, y sigue la gente yendo a trabajar, porque hoy el 70% o más de la gente salió a trabajar, salió a estudiar, salió a hacerse un trámite, salió a un hospital desvencijado en la provincia de Buenos Aires y sin insumos, salió porque decididamente ese 70% piensa, o más, dependiendo de la encuestadora, ¿no es cierto?, piensa que Cristina está presa por corrupción y no está proscripta. Bueno, gracias y chao.